Algunos de ustedes le han hecho esa pregunta: ¿por qué en tu iglesia o por qué ustedes no bautizan a los bebés? Levante la mano si le han hecho esa pregunta alguna vez. Ok, bueno, es importante que como cristianos demos razón de por qué no lo hacemos. Porque la Iglesia Católica Romana bautiza bebés. Las iglesias ortodoxas bautizan bebés que surgieron en el este del Imperio Romano, que es donde surgió el cristianismo. Las iglesias anglicanas, era la Iglesia Católica de Inglaterra, bautizan bebés. La iglesia presbiteriana, que vienen de la Reforma en los Países Bajos, y se le conoce como la iglesia presbiteriana porque está gobernada por ancianos, bautizan bebés. Juan Wesley era un ministro de la iglesia de Inglaterra que proclamó a Cristo, y muchos fueron convertidos en Estados Unidos, y estableció grupos de discipulado y se les llamó metodistas porque eran metódicos en estudiar las escrituras, y los metodistas bautizan bebés. En 1608 surgió la denominación bautista. La iglesia pentecostés, que son la mayoría de los cristianos en el mundo, cientos de miles y miles de denominaciones cristianas, aunque las principales son Asambleas de Dios, y es la más grande, creo, entre el mundo pentecostés, que surgió en 1916, pero el movimiento pentecostés surgió en 1903. Ellos no bautizan bebés, pero todo tiene mucho su origen en los bautistas. Los bautistas, había un sacerdote católico que se llamaba Jorge Blaurock, y varios de ellos, leyendo las escrituras, se dieron cuenta que Cristo nos dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos, que Cristo nos mandó a bautizar. Entonces dijo: vayan y hagan discípulos míos. Para eso tenemos que amar a Dios, tener una relación con Cristo. Dice, bautizándolos. O sea, al tú hacer un discípulo de Jesús, se supone que hay una persona adulta que tiene la comprensión, o un joven que entiende que en su vida va a comenzar a seguir a Jesucristo como Señor de su vida, como quien gobierna la vida de él. Y dice, bautizándolos. O sea, una vez que comienzan a seguir a Jesús, es en el proceso, al comenzar a seguirle, los bautizas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles a venir a la iglesia los domingos. Enseñándoles a ser religiosos. No, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Jesús nos mandó a caminar con Él, a orar al Padre, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nos enseñó a tener hambre y sed de justicia. Nos enseñó a ser pacificadores, a amar o buscar el beneficio aún de nuestros enemigos. Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos enseñándoles. Entonces el bautizo, entendemos que son personas que son capaces de tomar una decisión de seguir a Jesús y de ser enseñados. Un bebé no tiene esa capacidad. Un bebé no sabe, todavía está abriendo sus ojos al mundo y entendiendo cómo funciona este mundo, y sabe que cuando le tienen que cambiar un pañal que está incómodo, sus papás lo hacen, saben que lo llenan de besitos, pero no sabe más de la vida, no tiene una conciencia acerca de la vida. En Hechos 2:38 el apóstol Pedro se para a predicar y dice, les habla cómo Jesús vino a cumplir las escrituras. En el día del Pentecostés el Espíritu Santo es derramado, muchos de los que están ahí escuchan las maravillas de Dios. Y cuando les habla que Cristo dio su vida en la cruz por los pecados conforme a las escrituras, algunos de ellos se duelen en su corazón que Jesús fue crucificado por la religión. Qué increíble, ¿no? Que la religión a veces es el mayor obstáculo a que la gente se rinda a Dios, porque la gente se aferra a una religión en vez de buscar conectarse con Dios en amor y ser sensibles y ser corregidos por Dios y por la Escritura. Pero en este caso dijeron, ¿qué vamos a hacer los religiosos? Los judíos que habían ido al Pentecostés, que habían venido con temor de Dios a Jerusalén, y Pedro les dijo, arrepiéntase, cambie su mente, su corazón, reconozca que han pecado, es el arrepentimiento, cambien de rumbo de vida, aléjense del mal, del pecado, y pongan su mirada en seguir al Señor y a su Mesías que ha traído para cumplir lo que las escrituras decían. ¿Y qué dice? Arrepiéntase y bautícese. ¿Cuál era el requisito para bautizarse? ¿Cuál era? Arrepentirse.
La pregunta es, ¿tiene un bebé pecado? ¿Se le puede inculpar de pecado a un bebé? Nacemos con una naturaleza propensa al pecado, una naturaleza pecaminosa desde nuestros ancestros, pero no tenemos responsabilidad de pecado hasta que existe conciencia de lo que es el bien y el mal y de que estás pecando. Un bebé no tiene esa conciencia. Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos. Ahora, un bebé no tiene pecado que se le pueda imputar por una responsabilidad de conciencia de pecado. Y un bebé tampoco puede arrepentirse. Arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo con el deseo de identificarse con la fe en Jesús. Es el asunto, eso no niega, no invalida lo que Jesús dijo en Mateo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, para perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque había una confesión de tus pecados, un arrepentimiento y se estaban volviendo a Dios. Y el bautismo era la proclamación pública al mundo, decir, yo quiero que Dios lave mi vida. Yo no sé si tú vienes aquí hoy o estás escuchando en las redes ahorita este video que alguien te mandó, que tú buscaste y necesitas una relación con Dios, necesitas arrepentirte y necesitas ser limpiado, que quizá te sientes sucia de tu vida pasada, de una vida sin Dios. Y Dios hoy te dice que te ama, que te espera, que te busca como el padre con el hijo pródigo que quiere darte un abrazo y que tú puedes volver a casa a los brazos del Padre porque el Padre te ama y quiere salvarte. Y en ese momento la gente se arrepentía y dice la Escritura que 3,000 personas fueron bautizadas confesando sus pecados. Y dice el verso 41, así que los que recibieron su mensaje fueron ¿qué? Bautizados. ¿Qué se necesitaba para ser bautizado? Recibir su mensaje. ¿Puede un bebé recibir el mensaje de Cristo? No. ¿Por qué es que la mayoría del cristianismo en nuestros tiempos bautiza bebés? ¿Por qué? No, es que pues los niños hebreos se circuncidaban y Pablo dice que si nosotros estamos en Cristo ya hemos sido circuncidados del corazón, entonces por eso a los bebés hay que circuncidarlos bautizándolos de niños. No hay conexión alguna, nada tiene que ver lo que Pablo dice. Pablo está lidiando con otro asunto en Romanos y en los Gálatas y en Colosenses, mostrando que si estamos en Cristo no necesitamos volvernos judíos en la forma de vivir o estar bajo el pacto de Dios con Israel en el que los niños hebreos eran circuncidados, porque en Cristo ya no estamos bajo ese pacto de Dios con Israel. La circuncisión no es una circuncisión externa, sino del corazón, donde Dios ha perdonado nuestro pecado, sacado de nuestro corazón la condenación de nuestros pecados para que ahora sigamos a Dios con libertad. Ese es el asunto. Entonces, ¿por qué es que la gente se aferra a tradiciones? ¿Por qué no cambian las religiones? ¿Por qué no de repente los anglicanos, los metodistas, los luteranos, los presbiterianos paran y dicen, a ver, hemos abrazado una tradición por muchos años y siglos, pero en realidad al ver la Biblia, pues decían en México, nanay, ¿no? No hay nada aquí, no hay nada. Muéstrame un solo bautismo de un bebé en la Biblia, no hay. Pero es que sí dice que le dijo Pablo al carcelero de Filipos en Hechos 16, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Claro, el carcelero de Filipos en una cultura patriarcal era el jefe de su hogar, de su casa, de sus hijos, de sus nietos. Y al él venir a Cristo, la palabra de Dios iba a ser proclamada en su casa y muchos iban a escuchar el mensaje e iban a ser salvos junto con él. Es una declaración general y dice que fueron bautizados. Pero como era toda su casa y había bebés recién nacidos, quizá, pues a lo mejor a los bebés también los bautizaron. Ahí está en la Biblia, ahí está el bautismo de bebés. Fíjate, ahí no dice nada que bautizaron bebés, lo único que le dijo es que creyeran en el Señor Jesús y sería salvo él y su casa y que fueron bautizados, eso es todo. Eso es especulación, es echar a volar la imaginación, ¿no? Y bueno, Cornelio también se bautizó y toda su casa, seguro que había bebés ahí. Seguro. ¿De dónde sacas ese seguro? Si todo el libro de Hechos está mostrando que siempre eran adultos. Por ejemplo, Hechos 8:12, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban ¿qué? Hombres y mujeres.
Eran adultos. No hay tal cosa como un bautismo de un bebé. Y esto nos agarramos en debate con gente que cree diferente o con la gente que es católica romana, porque es un sacramento y el bebé tiene que ser bautizado. ¿Dónde dice eso la Biblia? No, es que no solo escritura, también es la tradición de la iglesia. Bueno, vayamos a la tradición de la iglesia. Yo leo los primeros cristianos que escribieron, conocidos como los padres apostólicos: San Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna. La Didache, un documento antiguo llamado La Enseñanza de los 12, y yo no veo ningún bautismo de bebés. De hecho, la Didache, que es o del siglo I, mediados del siglo II, este documento dice que los que se bautizan pasan un tiempo de oración y de ayuno. No creo que le digas a tu hijo, a tu bebé, no le des nada de comer al bebé por 3 días porque se va a bautizar en el 4º día. O también dice que se bautiza en agua corriente, porque la palabra baptizo en griego significa sumergir, meter en el agua, y era un simbolismo, como dice Romanos 6, somos sepultados con Cristo para morir a nuestra vieja manera de vivir, a fin de resucitar y vivir en vida nueva. Es el simbolismo del bautismo. Así como el agua nos limpia, el perdón de Cristo limpia nuestras vidas de la maldad, del pecado. Por eso dice la Biblia que si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado que nos defiende con el Padre, el cual es Cristo el justo. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el bautismo es el paso de dar testimonio público, de decir: yo he creído en Jesús, me he arrepentido, el Señor me ha salvado, y así como Él limpió mi vida, así como en el libro de Ezequiel hablaba que daría un corazón nuevo dentro de mí y rociaría agua limpia sobre su pueblo, es lo que Dios está haciendo en mí. El bautismo era sumergirte en agua, y la Didache dice de que de preferencia que sea agua que corre como en un río y que sea agua fría. Eso dice la Didache en un documento temprano cristiano. ¿Se imagina usted agarrando al bebé en el río, metiéndolo en agua fría? Claro que no. Ya en el siglo, a finales del siglo II, ya con Irineo ya empieza a oírse del bautismo de infantes, y ya el siglo III, pero estás hablando ya casi 200 años después del cristianismo. Y ya se hizo una con Agustín, con el problema contra un monje en el área donde es Inglaterra ahora, que se llamaba Pelagio. El pelagianismo empezó a enfatizar que nacemos con un pecado original y que por eso los bebés necesitan ser limpiados de ese pecado original a través del bautismo. Y entonces la gente decía: si se me muere mi niño, no va a ir con Dios, o va a ir al purgatorio, y de aquí a que salga, pues vamos a limpiarle, porque el agua bendita, el agua del bautismo es un sacramento. Bueno, no había el concepto de sacramentos todavía en ese entonces. Eso fue hasta las sentencias de Pedro Lombardo en el siglo XII. Entonces, ¿de dónde viene esto? Son tradiciones de tradiciones, de tradiciones, de tradiciones, pero no son apostólicas, no vienen de los apóstoles, porque en el Nuevo Testamento ni en los padres apostólicos hay un solo bautismo de un bebé, ni uno. ¿Cuáles son los requisitos que se dan? Y se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuáles son los requisitos? Número 1, alguien con la capacidad de entender, seguir a Jesús para ser enseñado, de acuerdo a la orden que dio Jesús. Número 2, alguien consciente de sus pecados que se arrepiente y desea bautizarse. Número 3, hombres y mujeres que creen en el Evangelio de Jesucristo. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Sí? ¿Está claro o no? Está claro, más claro que el agua no hay. Está claro. ¿Sí? Qué lindo saber que tenemos una fe sana conforme a las Escrituras. No siempre lo que es popular es cierto, y no siempre lo que es cierto es popular. Pero nosotros estamos anclados en la palabra de Dios, la única que es inspirada, útil para enseñar, instruir, redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, plenamente maduro, enteramente preparado para toda buena obra, dice Timoteo, 2 de Timoteo 3, 16 al 17. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Fue de bendición esto? Estamos aprendiendo y estamos siendo exhortados por la palabra de Dios. Amén. Estamos creciendo en la palabra de Dios. Ok.